Hola a todos. Nosotras somos Priscila y Delfina, residentes de tercer año del Hospital Universitario Austral, y les presentamos este Ateneo que titulamos Déficit congénito de proteína C en neonato. Bueno, nos propusimos en este Ateneo abordar los siguientes ítems: el desarrollo de la hemostasia, las alteraciones de la hemostasia en el neonato, específicamente hablaremos del déficit de proteína C y la evaluación en el laboratorio de la deficiencia de la proteína C. Y por último, abordaremos un caso clínico. A modo introductorio, el sistema hemostático en lactantes y niños es significativamente diferente cuali y cuantitativamente al del adulto. Es un proceso dinámico que comienza en el útero y evoluciona a través de la infancia y la adolescencia. En cuanto al desarrollo de la hemostasia, durante la gestación los factores de coagulación maternos no atraviesan la barrera placentaria. Comienzan a sintetizarse en el útero aproximadamente a las 10 semanas de edad gestacional y sus concentraciones van incrementándose durante el desarrollo. Como se ve en el gráfico de abajo, la concentración plasmática de los 4 factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, y la de los factores de contacto, 11, 12, precalicreínas y quininógenos de alto peso molecular, se encuentran en valores aproximadamente el 50% con respecto a los adultos y alcanzan los niveles del mismo hacia los 6 meses de vida. Con respecto a las concentraciones de los factores 5 y 8 son similares a los del adulto. La generación de trombina o factor 2 de la coagulación al nacimiento está disminuida y retardada, ya que la concentración de protrombina también lo está. Por último, los niveles de fibrinógeno al nacimiento son similares o están aumentados, sin embargo, estos tienen una menor capacidad funcional. También es importante destacar que los recién nacidos prematuros tienen concentraciones menores comparadas con los recién nacidos a término. Con respecto a los inhibidores de la coagulación, los podemos clasificar en directos e indirectos. Dentro de los directos, el principal es la alfa-2-macroglobulina, cuya concentración está aumentada 2 veces con respecto a los adultos y permanece elevada hasta la tercera década de vida. En contrapartida, las concentraciones plasmáticas de antitrombina y cofactor 2 de la heparina son aproximadamente el 50% de los valores de los adultos y alcanzan los valores de los mismos hacia los 6 meses de vida. Por último, el inhibidor de la vía del factor tisular en su forma libre están reducidos durante la infancia comparadas con los adultos, mientras que la total es equivalente a lo del mismo. Dentro de los inhibidores indirectos se encuentran la proteína C y la proteína S. La proteína S total está muy disminuida al nacimiento y se encuentra en la forma libre activa, ya que la proteína fijadora C4 binding protein que une a la proteína S está ausente. Por último, la proteína C está disminuida al nacimiento en un 50% en los adultos y está presente en una forma fetal, la cual tiene un mayor contenido de cadenas simples. Con respecto al sistema fibrinolítico, las concentraciones de plasminógeno en prematuros son el 50% comparadas con los del adulto, mientras que en neonatos a término es el 65%. Estos valores se van incrementando hacia los 6 meses de edad y permanecen constantes durante la infancia. El activador tisular del plasminógeno, en cambio, está aumentado al nacimiento con respecto a los adultos, pero luego del primer día de vida disminuye un 50% con respecto a los valores del mismo. El inhibidor del activador del plasminógeno, de tipo 1, se encuentra aumentado al nacimiento con respecto al adulto y permanece aumentado a través de la infancia. Por último, la concentración de alfa-2 antiplasmina es aproximadamente el 80% de los valores del adulto y se incrementa durante las primeras semanas de vida. En relación a las plaquetas, en niños menores de 1 año, el volumen plaquetario medio, la sobrevida plaquetaria y el recuento plaquetario son similares a los del adulto. Sin embargo, estas plaquetas muestran una reactividad disminuida frente a los agonistas fisiológicos. El conocimiento de los cambios del sistema hemostático con la edad es crítico para el óptimo diagnóstico, prevención y tratamiento de problemas hemostáticos durante la infancia. Es por eso que los rangos de referencia de adultos no deben ser utilizados para interpretar los niveles de los factores de coagulación de niños y bebés. Los valores de referencia de las pruebas de coagulación en los neonatos varían según los diferentes analizadores y reactivos.
Por lo tanto, resulta de suma importancia definir los rangos de referencia para diagnosticar una enfermedad o confirmar la presencia de un factor de riesgo e indirectamente para el monitoreo de la terapia anticoagulante. Hasta ahora vimos la hemostasia normal en el neonato y ahora nos enfocaremos en las alteraciones que pueden ocurrir a nivel de este sistema. Estas se pueden dar en los factores de coagulación, los inhibidores de la coagulación o las plaquetas. Pueden ser congénitos o adquiridos, suelen darse con mayor frecuencia en los recién nacidos enfermos y pretérminos y pueden desencadenar procesos hemorrágicos y trombóticos. En cuanto a los eventos trombóticos, existen distintos factores predisponentes para el desarrollo de los mismos. Estos pueden ser adquiridos o congénitos. Dentro de los adquiridos podemos mencionar la asfixia perinatal, la prematuridad, los trastornos cardíacos, sepsis, hipoxia, utilización de catéter central y diabetes materna. En cuanto a los congénitos, podemos nombrar la deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, la deficiencia de antitrombina, factor 5 de Leiden y protrombina 2210. Estas pueden ser causas del desarrollo de trombofilia hereditaria, que es en lo que nos vamos a centrar en el Ateneo de hoy. La mayoría son defectos genéticos de tipo heterocigota. Las mutaciones del factor 5 de Leiden y en el gen de la protrombina son relativamente más frecuentes y se asocian con una tendencia trombofílica menor. En cuanto a las deficiencias de antitrombina, proteína C y proteína S, son raras y pueden ser identificadas dentro de familias seleccionadas con una fuerte historia de trombosis y están presentes en menos del 0,5% de la población general. Como ya mencionamos, una de las causas de la alteración de la hemostasia en el neonato es el déficit de la proteína C, en el cual nos vamos a enfocar. A modo introductorio, la proteína C es una glicoproteína vitamina K dependiente, de síntesis hepática, secretada como un polímero de 2 cadenas unidas por puente disulfuro, que circula en plasma como zimógeno. Posee funciones anticoagulantes y propiedades antiinflamatorias y citoprotectoras. Posee una vida media corta, aproximadamente de 4 a 6 horas, y ciertas condiciones que reducen la concentración de la proteína C en el plasma, tales como el déficit de vitamina K, terapia con antagonistas de vitamina K y las hepatopatías. Para la activación de esta proteína es necesario del complejo trombina-trombomodulina, el receptor endotelial de la proteína C, su cofactor la proteína S y el endotelio vascular. Todo esto va a formar lo que se conoce como sistema de la proteína C. A la izquierda, como se ve en la figura, situado en el endotelio vascular, existe un complejo formado por trombina-trombomodulina que interacciona con el receptor de la proteína C, favoreciéndose así la activación de la proteína. Una vez activada, con la colaboración de la proteína S, va a clivar a los factores 5 y 8 activados, que son críticos para la formación de la trombina. ¿Qué sabemos de la deficiencia de proteína C? Que puede ser hereditaria o adquirida, su herencia es de tipo autosómica dominante, que existen distintos tipos de deficiencias, ya sea moderada o leve, que puede manifestarse como eventos trombóticos leves y a edades tardías, o severa, que se puede presentar como púrpura fulminans o coagulación intravascular diseminada en los recién nacidos. Se estima que la prevalencia de la deficiencia de proteína C, formas homocigotas o heterocigotas compuestas, es de 1 en 500.000, en tanto que la deficiencia parcial, formas heterocigotas, es mucho más frecuente, 1 en 200 a 1 en 500, y afecta por igual a hombres y mujeres. La proteína C se encuentra codificada en el gen PROC, el cual está ubicado en el brazo largo del cromosoma 2. Este tiene 10.802 pares de base, el cual está formado por 9 exones y 8 intrones que codifican para una proteína de 461 aminoácidos. Y a lo largo de este gen existen distintas mutaciones que llevan a la deficiencia de proteína C. Actualmente hay reportadas 270. Existe poca evidencia que soporte la asociación entre una mutación en particular y la manifestación clínica. Para la investigación de la deficiencia de proteína C, en el laboratorio se cuentan con los siguientes métodos. Métodos funcionales, el ensayo cromogénico y el ensayo coagulométrico, métodos inmunológicos, el enzimo inmunoensayo y la electroinmunodifusión, y por último los estudios genéticos. Cada uno de estos ensayos nos brinda distinta información, complementándose entre los mismos para poder arribar al diagnóstico.
Es importante aclarar que una incorrecta toma de muestra es una fuente de errores preanalíticos, por lo cual la muestra definida en este caso es plasma anticoagulado con citrato de sodio, y en el caso de que se realicen estudios genéticos, la muestra debe ser sangre entera con EPTA. También existen criterios de rechazo de la muestra, ya sea que el plasma se encuentre contaminado con heparina o la muestra se encuentre coagulada. Es importante recalcar que no se deben tomar muestras durante la etapa aguda de la trombosis o bajo terapia anticoagulante. Dentro de los métodos funcionales, podemos mencionar al método coagulométrico. Este se basa en la medición de la actividad anticoagulante de la proteína C activada al inactivar los factores 8 y 5 activados, en un sistema que puede estar basado en el APTT, veneno de víbora de Russell o en el TP. Al plasma del paciente, prediluido con buffer, junto con el plasma deficiente en proteína C, se le adiciona Protac, una glicoproteína proteasa obtenida del veneno de víbora Asquitrodon con Tortrix, que activa rápidamente a la proteína C para dar proteína C activada. Luego de un tiempo de incubación, se inicia la reacción con el agregado de cloruro de calcio, midiéndose el tiempo que tarda en coagular la muestra. El nivel de proteína C se expresará en porcentaje de actividad. Previamente, para poder obtener este porcentaje, es necesaria la realización de una curva de calibración, en donde graficaremos tiempo de coagulación en función de la concentración de proteína C. De esta forma, se interpola el tiempo de coagulación, obteniéndose el porcentaje correspondiente. Es importante destacar que existen distintas variables que pueden afectar al resultado. Por ejemplo, el factor 5 de Leiden, niveles elevados de factor 8, presencia de anticoagulante lúpico, inhibidores directos de la trombina y anticoagulantes orales directos. Otro método dentro de los funcionales es el cromogénico. En este caso, al plasma del paciente se le adiciona Protac para favorecer la activación de la proteína C. Esta actúa clivando un sustrato cromogénico, liberándose así paranitroanilina, que se detectará espectrofotométricamente a 405 nanómetros. Al igual que en el método coagulométrico, es necesaria la realización de una curva de calibración, en donde se grafica la absorbancia en función de la concentración. De esta forma, se interpola la absorbancia obtenida para poder calcular el porcentaje de proteína C presente en la muestra. Existen también distintas variables a tener en cuenta. Por ejemplo, el sustrato cromogénico carece de especificidad para la proteína C, es decir, que puede ser clivado por otras enzimas. Sin embargo, como ventaja, podemos decir que la heparina en bajas concentraciones y los inhibidores directos de la trombina, junto con los DOACs, no interfieren en el ensayo. Otros métodos disponibles para evaluar el déficit de proteína C son los inmunológicos. Dentro de estos podemos mencionar a la electroinmunodifusión, más precisamente al método de Laurel, que por el tiempo requerido y la laboriosidad ha sido reemplazado por otros más sensibles y rápidos como el ELISA. Los métodos que mencionamos previamente han permitido desarrollar una clasificación fenotípica del déficit de la proteína C. La clasificación se basa en si el defecto es de tipo cuantitativo o tipo 1 y cualitativo, que se subclasifica en dos tipos, tipo 2 y 2A. Bien. En el déficit de tipo 1 o cuantitativo se pone en evidencia una disminución de la actividad de la proteína C por los tres métodos, ya que hay una reducción en la concentración total de la proteína. En cambio, en la de tipo 2, la reducción se manifiesta tanto por el método coagulométrico como cromogénico, mientras que por el antigénico es normal. Esto se debe a que en este caso se afecta el sitio activo de la proteína C. Por último, en el de tipo 2A, el único método por el cual la proteína C se evidencia disminuida es el coagulométrico, ya que existe una mutación que afecta al sitio de unión de fosfolípidos y calcio. El tratamiento actual de esta patología se basa en el reemplazo de la proteína C de forma exógena sumado a la terapia anticoagulante, para poder así tratar y prevenir la trombosis. La proteína C puede ser administrada en forma de plasma fresco congelado o preferiblemente como concentrado de proteína C purificado. La terapia anticoagulante puede realizarse con heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. Posteriormente se hace el cambio a cumarínicos, los cuales no se recomiendan comenzarlos antes debido a que estos disminuyen la proteína C de forma inicial, aumentando el riesgo de trombosis. Es importante que esta terapia de reemplazo se realice de por vida.
El caso clínico en el que nos vamos a centrar hoy se trata de una paciente femenina recién nacida a término por parto vaginal a las 38 semanas de gestación en el servicio de neonatología de nuestro hospital. Como antecedentes de relevancia, presenta una ecografía control normal en la semana 21 y una ecografía en la semana 34 compatible con lesión encefálica extensa, con hidrocefalia severa y difusa con poca probabilidad de vida. Entonces, frente a este cuadro de hemorragia cerebral, se plantean las posibles causas. Estas son trombocitopenia autoinmune, tromboastenia de Glanzmann, hemofilia, mutaciones de los factores de la coagulación 5 y 10, mutaciones en el gen de la protrombina, déficit de proteína C, proteína S y antitrombina, síndrome antifosfolipídico y malformaciones vasculares cerebrales. Dentro de estas causas se consideran las más probables a la trombocitopenia autoinmune y a una alteración sanguínea hereditaria recesiva. Frente a este contexto, se dispone a indagar sobre antecedentes familiares. Como antecedentes maternos, podemos mencionar 6 partos previos, un aborto, un feto muerto a las 38 semanas de gestación con hemorragia cerebral y pulmonar. Como antecedentes paternos, podemos mencionar un evento trombótico venoso años atrás, a los 32 años de edad, por lo cual se lo estudia en Estados Unidos y se lo diagnostica con un déficit cualitativo de proteína C. Desde aquel momento se encuentra anticoagulado con warfarina y además posee un filtro en la vena cava. Cabe destacar que todos estos antecedentes fueron desconocidos hasta el momento del nacimiento de la paciente, cuando los médicos tratantes comienzan a investigar las posibles causas. Entonces, frente a los hallazgos clínicos en la paciente y los antecedentes maternos y paternos, se decide tomar muestras de sangre para llevar a cabo estudios de coagulación y genéticos. Dentro de los estudios de coagulación se realiza un coagulograma básico sumado al dosaje de distintos factores, dímero D y fibrinógeno, pudiéndose observar, como vemos en el cuadro, una marcada disminución de fibrinógeno. Frente a un resultado de plaquetas, dentro de los valores de referencia, se descarta como posible diagnóstico a la trombocitopenia autoinmune. En este momento, la paciente comienza a recibir crioprecipitados ricos en fibrinógeno para poder suplir este déficit. En el segundo día de vida, la paciente evoluciona con lesiones purpúricas cutáneas localizadas en cuero cabelludo, región sacra y ambas piernas, características de púrpura fulminans. Frente a esto, se decide administrar nuevamente crioprecipitados y fibrinógeno. En los estudios de coagulación realizados, se llevó a cabo la determinación de antitrombina, proteína S y proteína C por método cromogénico, mutación en el gen de la protrombina y factor 5 de Leiden, para evaluar una posible trombofilia hereditaria. Se pudo ver una proteína C disminuida con respecto al valor de referencia. En este momento no contábamos en el hospital con los métodos coagulométrico y antigénico, por lo que se deriva la muestra obteniéndose los siguientes resultados. Podemos ver una proteína C marcadamente disminuida con respecto al valor de referencia cuando se realiza con el método coagulométrico, confirmando este déficit. Frente a los resultados obtenidos, se decide continuar con infusión periódica de plasma fresco congelado para aportar proteína C y S, y además concentrado de fibrinógeno. En este momento no se indica anticoagulación por la lesión hemorrágica extensa cerebral. Al diagnóstico de la paciente, se aconseja a toda la familia la realización de estudios genéticos y coagulométricos. Para estos últimos, el padre deberá realizar un switch a enoxaparina y luego la suspensión de esta 48 horas antes de la toma de muestra, mientras que la madre podrá llevarlo a cabo al menos 90 días posteriores al parto. La realización de los estudios genéticos se toman muestras y se envían al laboratorio Baylor Genetic en Estados Unidos, en donde se lleva a cabo la secuenciación del gen PROC en ambos padres y en la paciente. Cada uno de los padres resultó ser portador de una mutación de cambio de base distintas entre sí. En la madre se halló una variante patogénica heterocigota en la que hay un cambio de adenina por guanina en la posición 797 correspondiente al intrón 8. Mientras que en el padre, una variante patogénica heterocigota, en la que existe un cambio de guanina por adenina en la posición 172, correspondiente al exón 3. Para finalizar, en la paciente se detectaron ambas mutaciones. Teniendo en cuenta el componente hereditario de la patología de la paciente, se decide estudiar al resto de la familia para evaluar la existencia de un déficit de proteína C en ellos. Lo que podemos ver en el siguiente cuadro es una disminución de la proteína C de la madre, evidenciándose por los 3 métodos.
En cambio, en el padre se observa una disminución por método cromogénico, pero mucho más notoria por el coagulométrico, indicando el déficit de proteína C de tipo 2A, en donde, si se acuerdan, la alteración se daba en el sitio de unión de calcio y fosfolípidos. De los 5 hermanos se estudiaron en profundidad a 3, ya que presentaban una proteína C disminuida por método cromogénico y confirmada por el coagulométrico. Uno de ellos resultó ser portador de la mutación paterna, mientras que los otros 2 de la mutación materna. Lo que podemos ver entonces es que la única que heredó las 2 mutaciones fue la paciente en cuestión. El día de hoy, la paciente tiene 3 años y concurre al hospital periódicamente para control de su coagulación, presentando diagnóstico de parálisis cerebral, retraso madurativo severo, cuadriparesia espástica y epilepsia. Además, continúa bajo tratamiento con ceprotin y enoxaparina. Como conclusiones, queremos destacar que un diagnóstico adecuado de la trombofilia hereditaria es importante para la evaluación del riesgo de eventos trombóticos recurrentes y para la toma de decisiones sobre qué tratamiento se debe instaurar. La detección desde el laboratorio del déficit de proteína C es fundamental para llegar al diagnóstico. Es importante conocer las limitaciones e interferencias de cada ensayo para brindar un resultado que sea clínicamente útil, y además la identificación de estos desórdenes genéticos familiares facilita el asesoramiento y permite un diagnóstico definitivo. Esta es la bibliografía consultada. Queremos agradecerles a ustedes por escucharnos y a todos nuestros compañeros del laboratorio del Hospital Austral que nos ayudaron con la realización del Ateneo.